Soy Israel Llamas González, soy biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Tengo una especialidad en manejo de fauna silvestre. En el 2005 me inicié como director y fundador del campamento tortuguero de Maito. Básicamente se llevan a cabo todos los trabajos de cuidado de tres especies de tortuga marina que ahí anidan. Esta labor, como normalmente se desarrolla de forma general, consiste en trasladar los nidos de tortuga marina que se depositan sobre la playa, ya que tienen el riesgo de ser robados, saqueados por los hueveros, como nosotros le llamamos, o las personas que todavía se dedican a la venta de tortuga marina. Como tortuguero, creo que el objetivo principal, reducir de manera total el saqueo de los nidos, llevando a cabo pues la concientización de la gente de las comunidades que durante pues muchas generaciones han tenido como uso y costumbre el consumo del huevo y la carne de tortuga marina. Entonces, hemos logrado que por lo menos el 80% de muchos de los nidos que se robaban o se perdían sobre la playa sean recuperados. Hemos logrado pues generar un impacto positivo en la comunidad a base de nuestro trabajo constante, de la formalidad y la seriedad con la que pues se lleva a cabo pues este trabajo. El cambio que hemos generado pues también es con la misma comunidad y como algunas especies que no se veían tanto, juveniles, más que nada como el caso de la tortuga carey, tortuguitas que estamos viendo que pueden tener entre 3, 5 años de edad, cada vez son más fáciles de ver cerca de los sitios de pesca. Seña de que pues muchas de las comunidades que se dedican pues a la obtención de estos recursos están respetando ya este tipo de animales en particular pues que están en peligro. Creo que sí hemos hecho buen trabajo. El equipo de biólogos, los primeros años pues estuvieron muy cargados de un choque con la comunidad que pues se negaba, ¿no? A tener una autoridad ahí. De modo que los primeros años pues sí prácticamente fue como una batalla con varias de las comunidades que se encuentran sobre la playa. Y pues sí era muy decepcionante que al pasar los años no se lograba pues tener el resultado que nosotros esperábamos. Es importante señalar que cuando se trabaja con las comunidades, siempre es importante el respeto, tratar de involucrarse poco a poco con la gente y pues hacerles partícipes de la importancia pues de lo que es un recurso, en este caso las tortugas, y el tipo de riesgo que se puede llegar a tener cuando no se manejan adecuadamente. Realmente el proceso de trabajo con las tortugas marinas es lento. Son animales fascinantes que también tienen ciclos de vida bastante largos. Estamos hablando de que tal vez una tortuga pueda necesitar 20 años precisamente para alcanzar su edad adulta. Puede ser que las primeras tortuguitas que yo liberé cuando apenas iniciaba como estudiante son las que están anidando ahorita y puede ser las que yo estoy viendo en esta temporada. Pero bueno, desde sus hogares, cualquier joven, cualquier niño puede aportar bastante. Uno de los temas importantes ahora es la contaminación de los mares. Y lo que yo siempre le digo a los jóvenes es de que incluso desde sus hogares, desde las ciudades más lejanas a la costa, todo el mundo puede aportar un granito de arena al evitar el consumo elevado de plásticos. Es un llamado a las generaciones de ahora para tratar de revertir lo que la contaminación plástica pues, se está saliendo de control. Y es increíble, ¿eh? Yo te lo digo, viviendo ya más de 15 años en una playa, que he podido evidenciar, he sido testigo de cómo ha ido cambiando Maito como tal hace 15 años y cómo ahora la cantidad de basura plástica que está llegando pues es cada vez mayor y mayor, o sea, es latente, es algo que se puede fácilmente pues ya ver y presenciar.